Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jorge Adrián Avilés López y vamos a continuar con el siguiente tema de exposición. Y lo que nos toca exponer ahora son las líneas de campo magnético y el flujo magnético. Bueno, todo campo magnético, ponemos dentro de un imán permanente de barra, en este caso, las líneas de campo magnético lo van a representar. Bueno, comparando las líneas de campo magnético con las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico son rectas, mientras en este caso las del magnético, estas van a ser curviadas, debido a que en cada punto de esta línea va a ser tangente al vector del campo magnético B. Este campo magnético B, siempre estas líneas van a ser tangentes. ¿Ya? Y a ver, esto acabo de explicar muy bien. Las líneas de campo, ¿en qué dirección fluirían? ¿A este lado? ¿A este? Bueno, las líneas de campo siempre van a salir del polo norte de la barra magnética y van a llegar al polo sur, van a entrar a este lado. O en otras palabras, lo podríamos decir que las líneas de campo magnética siempre van a apuntar en la dirección en la que en la que apuntaría el polo norte de una aguja de una brújula. En estas líneas de campo, mientras más juntas estén, menos espacio tengan, el campo magnético va a ser mucho mayor, va a ser más elevado. Pero si las líneas de campo están más separadas, más alejadas una de las otras, el campo magnético va a ir disminuyendo por mucho. Este fue el caso para una barra magnética recta. Pero ¿qué pasa ahora cuando la barra magnética está en forma de C y está casi cerrada? Bueno, en este caso, las líneas de campo magnético van a ser casi paralelas y rectas, lo que en otras palabras podríamos decir que va a tener un campo magnético uniforme. Bueno, si lo acercamos más, aquí, estas líneas de campo podemos ver que van a ser casi rectas. Por lo que dije anteriormente, las líneas de campo siempre van a salir del polo norte y van a entrar al polo sur. En este caso va a recorrer todo este circuito y van a volver a salir del polo norte y van a entrar de nuevo al polo sur. En este va a tener casi, o sea, aproximadamente un campo magnético uniforme. Ahora, el siguiente caso a explicar, nos preguntamos cómo serían las líneas del campo magnético para una carga que está en movimiento o para una corriente que va en esta dirección. Bueno, para este caso vamos a usar la regla de la mano derecha, en el cual la corriente va a ser el dedo gordo, va a apuntar a este lado, y las líneas de campo magnética van a estar en esta dirección, rodeado el alambre por el cual fluye una corriente. Representado gráficamente, las líneas de campo magnético serían circularmente rodeando este alambre, yendo en esta dirección, por lo que hemos tomado la regla de la mano derecha. Pero ¿qué pasa si la corriente fluye en el otro lado? Bueno, aplicamos igual la misma ley, la misma regla de la mano derecha y las líneas de campo ahora estuvieran en sentido contrario, ya no estuvieran yendo en esta dirección, sino hacia adentro, hacia adentro. Está. Bueno, ese sería el caso para un alambre, como estuvieran las líneas de campo magnético. Ahora, pero si nos vamos al caso de un solenoide o de una espira, bueno, primeramente de una espira, las líneas de campo, bueno, si lo pensamos sería un poco más difícil de imaginar cómo sería, pero si tomamos un pequeño diferencial de este alambre, un pequeño pedacito, y lo ampliamos mayormente, va a ser igual a esto, lo que tenemos aquí. Como vemos, fluye una corriente entrando por aquí y sale por aquí. Si tomamos un pequeño diferencial, o sea, un pequeño diferencial del alambre, una pequeña longitud, lo hacemos a grandes rasgos, va a ser igual como lo explicamos anteriormente. La corriente va a fluir a este lado y el campo magnético va a estar en esta dirección. Saliendo de la pizarra, bueno, de vista de frente,
saliendo y por abajo estuviera entrando. Ya. Ahora, como ya sabemos, para un pequeño diferencial de longitud de este alambre doblado, podemos imaginar mejor cómo serían las líneas de campo, y aquí están representadas. Todo el rato estuvieran así, 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 y ahí las líneas de campo estarían en esta dirección. Pero si la corriente, en caso contrario, fluiría en otro sentido, ahora entraría por aquí y saldría por este lado, las líneas de campo ahora van a apuntar hacia este lado. Ahora nos vamos al caso de una bobina, que es un solenoide. Mucho más complicado de pensar, ¿no? De cómo serían las líneas de campo, pero no. Como ya explicamos cómo son sus líneas de campo, nomás serían varias espiras juntas, unidas mediante una bobina, o sea, así. Y por esto va a ser más fácil imaginar cómo serían sus líneas de campo de esta bobina, en el cual la corriente fluye por este lado, gira, 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 y sale por este. Por lo que las líneas de campo estuvieran entrando y saliendo. Si la corriente fluiría en el otro lado, las líneas de campo estuvieran en este sentido. Ahora, si comparamos estos dos, bueno, en especial esta bobina, que es un solenoide, se parece por mucho a cómo son las líneas de campo magnético en una barra magnética recta. La similitud es muy grande. Bueno, ahora pasaremos a explicar sobre el flujo magnético. Y para definir esto sobre cómo funciona el flujo magnético, volveremos a utilizar, como lo hicimos antes, volveremos a utilizar la ley de Gauss como lo hicimos antes en el flujo eléctrico. Para recordar que ese flujo magnético o flujo eléctrico, vamos a considerar lo siguiente. El flujo magnético eléctrico va a ser igual a la cantidad de líneas del campo que pasan a través de un determinado área. Vamos a explicar mejor. El flujo magnético, el flujo eléctrico va a ser igual a la cantidad de líneas de carga que van a pasar a través de un determinado área. En una ecuación lo vamos a representar al siguiente. El flujo magnético, que va a tener el siguiente símbolo, va a ser igual a lo siguiente. El diferencial del flujo para un diferencial de área va a ser igual a el campo magnético perpendicular al diferencial de área, que va a tener esta dirección, perpendicular a toda el área. Esto va a ser igual en otro tipo de ecuación, va a ser igual al campo magnético por el coseno del ángulo que existe entre las líneas del campo magnético y el diferencial de área. Y si lo queremos representar de otra forma, va a ser el producto punto entre el campo magnético vectorial por el diferencial de área vectorialmente. Y para calcular el flujo magnético total, solo sacamos una integral y nos quedaría lo siguiente. El flujo magnético va a ser igual a la integral del producto punto del campo magnético por el diferencial de área. Esta ecuación va a ser la más importante de todas, la que señalamos aquí. Bueno, para recordar rápidamente, no vamos a dibujar nada, vamos a hacer recuerdo. Sabemos que la cantidad de líneas de campo eléctrico en una superficie cualquiera, una superficie gaussiana, si aquí hay una carga, va a tener unas líneas de campo eléctrico que van a salir hacia afuera de la superficie gaussiana.
Por lo tanto, si hubiera un flujo de líneas de campo eléctrico. Pero no sucede lo mismo en el caso de las líneas de campo magnético. Esto debido a que si en el caso tomamos una barra magnetizada, sus líneas de campo van a estar así, y dibujamos una superficie gaussiana alrededor. Vamos a tomar todo esto. Esta va a ser su superficie gaussiana. Vamos a poder observar lo siguiente, que las líneas de campo magnético van a salir en varios puntos, pero si nos vamos al polo sur, vamos a ver que van a volver a entrar, esas mismas líneas de campo magnético van a volver a entrar. Por lo tanto, no va a haber un flujo de líneas de campo. La cantidad de líneas de campo que salen van a ser igual a la cantidad de líneas que entran. Por lo tanto, no hay un flujo. En cambio, en el campo eléctrico, la cantidad de líneas que solo va a haber cantidad de líneas que van a salir. No van a ver que van a entrar. Si en el caso si que van a entrar, debería ser una carga negativa, lo que va a crear un campo eléctrico negativo y en el cual su dirección va a estar hacia adentro. Por lo tanto, va a tener un flujo magnético negativo. Bueno, eso sería todo para aclarar. Bueno, podemos repetir una vez más ahora, más fácilmente. La cantidad de líneas de campo magnético que fluyen a través de una superficie gaussiana siempre van a ser igual a cero, porque en parte van a salir de la superficie gaussiana y por el otro lado van a entrar la misma cantidad de líneas de campo. Y en comparación a las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo solo van a salir o van a entrar, una de las dos, no pueden hacer las dos al mismo tiempo. Bueno, eso sería todo. Ahora vamos a pasar a explicar un ejercicio de flujo de líneas de campo y flujo magnético. En este caso no vamos a resolver un ejercicio, vamos a elegir uno de los ejemplos que tenemos aquí en el libro. El ejemplo que vamos a resolver va a ser el ejemplo 27.2, que es el cálculo del flujo magnético. Bueno, nos vemos en el siguiente video.